Y esta silla para vos. Bueno, esto ya está oficialmente grabando. ¿Por qué? En el video anterior vimos un poco sobre la historia de Noé y cómo esta encaja dentro del patrón que venimos viendo hasta ahora. Y ahora les quiero mostrar cómo este patrón se sigue repitiendo en otras historias de la Biblia. Y para esto vamos a ver la historia de Moisés y la reforma que llevó a cabo con el pueblo de Dios. ¿No está Tania para dibujarme las cosas? Pero como ustedes ya saben, antes de una reforma, el pueblo de Dios siempre se encuentra en una oscuridad espiritual. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Durante su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. Habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. No anduvieron en sus sendas, antes bien lo deshonraron con sus continuas transgresiones. Allí, sometidos a la opresión y a la dura servidumbre, no pudieron observar el sábado de Dios, y por su prolongada relación con una nación idólatra, confundieron y corrompieron sus creencias. Si recuerdan, en la línea de Noé habíamos visto que la simiente de Dios se había mezclado con la simiente del enemigo, y que los hijos de Dios se habían mezclado con las hijas de los hombres. Y esto era una muestra de cómo la verdad estaba mezclada con el error. De la misma forma en la que el pueblo de Dios en la línea de Noé fueron mezclados con los paganos, así también vemos en la línea de Moisés, cuando el pueblo de Dios fue esclavizado por los egipcios. Vimos como Elena de White nos relata que habían perdido de vista sus creencias y se habían mezclado con las creencias de los paganos. Lo mismo que habíamos dicho, la verdad y el error se habían mezclado. Como leímos en Génesis 15, Dios ya había dicho a Abraham que su pueblo iba a morar en tierras ajenas por un cierto periodo de tiempo. Y cuando el final de este periodo empieza a acercarse, Dios acá es cuando levanta un reformador. Y puesto que no pudieron cumplir sus propósitos, endurecieron su corazón para avanzar un poco más. El rey ordenó que se diera muerte a los hijos varones tan pronto como nacieran. Satanás estaba detrás de todo esto. Sabían que surgiría un libertador entre los hebreos que los rescataría de la opresión. Creyó que si podían inducir al rey a destruir a los niños varones, el propósito de Dios se malograría. Y es en este tiempo cuando ya se empezó a conocer que se iba a levantar un reformador, un libertador, que iba a liberar al pueblo de Dios de los egipcios. Y a partir de ahora vamos a ir viendo un aumento de conocimiento de parte del pueblo de Dios. Y vamos a ver esta cita. Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amram y Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso, y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no iba a ser sacrificado. Y observen cómo los padres de Moisés ya se daban cuenta de que su tiempo de liberación se acercaba. Pero no vamos a creer que esto fue solamente por un simple presentimiento, sino que esto es un claro aumento del conocimiento de las profecías que se le dieron a Abraham en Génesis 15. Y vamos a leer otra cita que nos cuenta cómo Dios siguió dándole más conocimiento y más luz a su pueblo. A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Los ángeles también instruyeron a Moisés diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Entonces acá podemos poner a Moisés como el reformador y como el símbolo de este aumento de conocimiento. Y vemos cómo el conocimiento profético fue aumentando. Primero los padres y en la vida de Moisés desde su infancia hasta que huyó de Egipto. Y también lo podemos ver en el momento en el que Moisés estuvo en el desierto de Madián. Es en el desierto en el que Moisés escribe tanto Génesis como Job. Y pasados los 40 años en el desierto, un día estaba Moisés apacentando sus ovejas, pero es en este momento en el que se encuentra con una zarza, y no era cualquier zarza. Y ya conocemos la historia, ya conocemos cómo Jehová le habla desde esta zarza. Y es en este momento en el que Jehová le da a Moisés las instrucciones de lo que él tiene que hacer. Se le ordenó a Moisés que reuniera primero a los ancianos de Israel, a los más nobles y rectos de entre ellos, a los que habían lamentado durante mucho tiempo su servidumbre, y que les declarara el mensaje de Dios
con la promesa de la liberación. A Moisés se le había prevenido de que el faraón se opondría a la súplica de permitir la salida de Israel. También se le dieron instrucciones acerca de las medidas que debía tomar para el viaje. Dios le indicó a Moisés que se uniera a su hermano mayor, Aarón, quien, debido a que había estado usando diariamente la lengua egipcia, podía hablarla perfectamente. En este momento Moisés tuvo mucho miedo y se preguntaba cómo iba a hacer para llevar a cabo esta obra que Dios le estaba pidiendo. Pero Dios tranquilizó a Moisés dándole instrucciones claras y detalladas de lo que él tenía que hacer. Y esta es la formalización del mensaje. Y en su camino a Egipto, Moisés, acompañado por su esposa y su hijo, se topan con un ángel de apariencia amenazadora. Pero mejor vamos a leer un poco sobre ese momento. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Y es muy interesante ver cómo el mensajero tiene que estar a la altura del mensaje que va a predicar. Y es aquí donde vemos claramente el descenso de un ser celestial. Entonces Moisés llega a Egipto y se encuentra el pueblo en una situación no tan buena. Recordemos que desde que Moisés salió de Egipto hasta que volvió, pasaron 40 años y claramente ya se habían olvidado de él. Durante su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Y es acá cuando Moisés le explica al pueblo que la condición para su liberación era la obediencia a la ley de Dios. Y acá es cuando se ponen los fundamentos. ¿Recuerdan que cada martillazo era una predicación en la historia de Noé? Construir el arca en ese momento era obedecer el mandato divino. Y el pueblo de Dios en este momento debía obedecer todos los mandatos de Dios. Y acá es cuando los enemigos empiezan a oponerse a este mensaje. Elena de White nos cuenta que cuando el pueblo de Dios empezó a obedecer su ley y a reposar en sábado, a Faraón esto no le gustó mucho. Entonces Faraón los ve ociosos y les manda más trabajo. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. El mismo Faraón se jactó de que el Dios de los hebreos no podía liberarlos de su mano. Y acá es cuando el corazón del Faraón empieza a endurecerse. ¿Se acuerdan que en este punto la gente se burlaba de Noé y se oponía a su obra? Exactamente lo mismo sucedía aquí. Entonces es en este punto donde el mensaje pasa a una segunda instancia. ¿Recuerdan que vimos una manifestación gloriosa y visible del poder de Dios con los animales entrando al arca? Y en la historia de Moisés, este es el momento de las plagas. Y esta manifestación del poder de Dios aumenta la fe de su pueblo, pero al mismo tiempo endurece el corazón de los impíos. Y Dios es tan misericordioso que Él ya nos anuncia el fin desde el principio. Anunció el diluvio desde Enoc y Matusalén. De la misma manera anunció la muerte de los primogénitos desde la zarza ardiente. Jehová ha dicho así. Israel. Jehová ha dicho así. Israel. Jehová ha dicho así. Israel. Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva.
mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y es así como ocurrió. En esta historia vemos el cierre de la puerta del arca, y en esta historia el pueblo de Dios debía celebrar la Pascua y pintar los dinteles de sus puertas. Y es en este momento donde se cierra la puerta de la gracia. El primer juicio acerca de la cual se advirtió a Egipto sería el último en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente a todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubieran llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos. La Pascua, además del Cordero, incluía 7 días de panes sin levadura. Y en esta historia vemos los 7 días de panes ácimos. En la historia de Noé, durante los 7 días que no llovió, su fe fue probada. Y luego de salir de Egipto, la fe de ellos también tuvo que ser probada. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Y esta cita claramente nos revela que el pueblo de Dios tuvo su prueba en el Mar Rojo. Y así es como termina la línea de Moisés. Y observen qué gran similitud encontramos en estas dos historias. ¿Será que podemos encontrar este mismo patrón en la historia de Jesús? No se pierdan el próximo video.